Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua. Título séptimo. Regulación de actividades que puedan generar efectos nocivos. Capítulo 1. Actividades riesgosas. Artículo 169. Se entiende por actividades riesgosas las que no hayan sido consideradas por la Federación como altamente riesgosas. Serán enunciadas y clasificadas por la Secretaría y publicadas en el Periódico Oficial del Estado. Para la realización de actividades riesgosas que puedan afectar el equilibrio de los ecosistemas o el ambiente, se requiere autorización de la Secretaría o del municipio respectivo, previo convenio con la Secretaría. Asimismo, deberán contar con un programa relativo a la prevención de accidentes o su equivalente, que prevea contingencias ambientales, aprobado por las autoridades de protección civil o autoridad municipal correspondiente relativa a la actividad a desarrollar. Artículo 170. En la determinación de los usos del suelo, se especificarán las zonas en las que se permita el establecimiento de industrias, comercios o servicios considerados riesgosos por la gravedad de los efectos que puedan generar en los ecosistemas o en el ambiente, tomándose en consideración lo siguiente. Fracción 1. Las condiciones topográficas, meteorológicas y climatológicas de las zonas. Fracción 2. Su proximidad a centros de población, previendo las tendencias de expansión del respectivo asentamiento y la creación de nuevos asentamientos. Fracción 3. Los impactos que traerían en posible evento extraordinario de la industria, comercio o servicio de que se trate sobre los centros de población y sobre los recursos naturales. Fracción 4. La compatibilidad con otras actividades de las zonas. Fracción 5. La infraestructura existente y necesaria para la atención de emergencias ecológicas. Fracción 6. La infraestructura para la dotación de servicios básicos. Artículo 171. En la realización de las actividades clasificadas como riesgosas, se observarán las posiciones de esta ley, sus reglamentos y las normas técnicas ambientales. Artículo 172. Para garantizar la seguridad de los vecinos en donde se lleven a cabo actividades riesgosas, será necesario establecer una zona intermedia de salvaguarda. La Secretaría promoverá ante las autoridades locales competentes que los planes o programas de desarrollo urbano establezcan que en dichas zonas no se permitirán los usos habitacionales u otros que pongan en riesgo a la población. Las zonas de salvaguarda no serán sujetas a cambio de uso de suelo mientras las actividades riesgosas se sigan desarrollando. Artículo 173. En la autorización a la que se refiere el artículo 169 de esta ley, la Secretaría dictará las medidas de seguridad que las personas físicas o morales, públicas o privadas, deberán adoptar para evitar contingencias ambientales. Capítulo 2. Extracción de minerales. Artículo 174. Para el aprovechamiento de los minerales o sustancias no reservadas a la Federación que constituyan depósitos de naturaleza semejante a los componentes de los terrenos, tales como rocas o productos de su descomposición, que solo puedan utilizarse para la fabricación de materiales, para la construcción u ornamento, corresponde a la Secretaría. Fracción 1. Su regulación a través de las normas oficiales que expida la Federación, las normas técnicas ambientales y el reglamento de esta ley. Fracción 2. Otorgar la autorización para realizar las actividades de exploración, explotación y aprovechamiento de estos recursos con base a las especificaciones establecidas en el reglamento. Fracción 3. Vigilar que dichas actividades se lleven a cabo, procurando que, inciso A, el aprovechamiento se realice sin poner en riesgo la funcionalidad del ecosistema. Inciso B, se eviten daños o afectaciones al bienestar de las personas. Inciso C, se eviten graves alteraciones topográficas.
Artículo 175. Corresponde a los municipios: 1. Fracción 1. Opinar respecto de la autorización. Fracción 2. Participar con el Estado en la vigilancia de las actividades de exploración, explotación y aprovechamiento de estos recursos. Artículo 176. Quienes pretendan realizar actividades de aprovechamiento de minerales o sustancias no reservadas a la Federación estarán obligados a: Fracción 1. Controlar la emisión o el desprendimiento de polvos, humos o gases que puedan afectar los ecosistemas, zonas y bienes de competencia local. Fracción 2. Controlar los residuos y evitar su diseminación fuera de los terrenos en los que se lleve a cabo dichas tareas. Fracción 3. Restaurar, remediar y, en su caso, reforestar las áreas una vez concluidos los trabajos de aprovechamiento respectivos o gradualmente durante las actividades de explotación y aprovechamiento del banco de extracción en las zonas en las que se concluyeron dichas actividades, de acuerdo a lo que se está establecido en la autorización de impacto ambiental. Artículo 177. Quienes realicen actividades de aprovechamiento de estos recursos deberán, en un plazo no mayor de 10 días hábiles, comunicar a la Secretaría la terminación de los trabajos de explotación o cuando expire la autorización otorgada, con el objeto de que la Secretaría dictamine sobre los trabajos necesarios de terracería, mejoramiento ecológico y obras complementarias que aseguren la estabilidad de los cortes y terraplenes para evitar erosiones, facilitar el drenaje, mejorar accesos, forestar el terreno donde se ubica el yacimiento y demás obras que señale el informe preventivo o la manifestación de impacto ambiental para asegurar la utilidad racional del terreno conforme a las especificaciones anotadas contra posibles daños a las personas, bienes o servicios de propiedad privada o pública ubicados tanto en el yacimiento como en zonas aledañas y a los ecosistemas entre sí. Artículo 178. Para la realización de tales actividades en zonas urbanas o en áreas cercanas a los centros de población, será necesario contar con los permisos previos que se determinen en el reglamento. El permiso para la realización de las actividades a que se refiere este capítulo en zonas urbanas o en áreas cercanas a centros de población podrá negarse o suspenderse cuando se ponga en riesgo el equilibrio ecológico, así como la integridad de la población y su patrimonio. Capítulo 3. Servicios municipales. Artículo 179. La Secretaría y los municipios formularán las disposiciones conducentes para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en el ámbito de su jurisdicción territorial en relación con los servicios de agua potable, alcantarillado, limpia, mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, calles, parques urbanos y jardines, tránsito y transportes locales, mismas que deberán ser observadas por el Estado, los municipios o por los particulares que presten dichos servicios. Artículo 180. Los municipios promoverán, en su caso, conforme a los convenios de concertación con las diversas dependencias públicas, los programas que se señalan a continuación. Fracción 1. De capacitación en materia ambiental al personal que presta los servicios de limpia, rastros, mercados y centrales de abasto, panteones, operación de sistemas de agua potable y tratamiento de aguas residuales y demás servicios públicos municipales. Fracción 2. De ahorro en el consumo de agua en coordinación de los organismos correspondientes en el ámbito de su competencia. Fracción 3. De habilitación y restauración de áreas verdes. Fracción 4. Deforestación en los costados de carreteras, calles, estacionamientos públicos y zonas de recarga de acuíferos. Fracción 5.
de la instalación de centros de recuperación y manejo integral de residuos sólidos. Fracción 6. De rehabilitación y preservación de cauces, arroyos y escurrimientos naturales. Capítulo 4. De la protección y aprovechamiento sostenible del suelo y sus elementos. Artículo 181. Para la protección y aprovechamiento racional del suelo se considerarán los siguientes criterios. Fracción 1. El uso de los suelos debe hacerse de manera que estos mantengan su vocación natural, integridad física y su capacidad productiva. Fracción 2. Los usos productivos del suelo deben evitar prácticas que produzcan la erosión, degradación o modificación de las características topográficas con efectos ecológicos adversos. Fracción 3. En las acciones de preservación y aprovechamiento sustentable del suelo deberán implementarse las medidas necesarias para prevenir o reducir su erosión, deterioro de las propiedades físicas, químicas o biológicas del suelo y la pérdida de la vegetación, principalmente en zonas con pendientes pronunciadas. Fracción 4. La realización de obras o actividades que puedan provocar deterioro severo de los suelos deben incluir medidas de mitigación, compensación y/o restauración. Fracción 5. En las zonas afectadas por fenómenos de degradación o desertificación, deberán llevarse a cabo las acciones de regeneración, recuperación y rehabilitaciones necesarias a fin de restaurarlas. Artículo 182. Los criterios ecológicos de la protección y aprovechamiento sostenible del suelo se considerarán en fracción 1. La elaboración de los programas de desarrollo económico, industrial, urbano, sectoriales, regionales, institucionales, especiales y municipales relacionados con esta materia. Fracción 2. Los apoyos a las actividades agrícolas que otorguen las dependencias del Ejecutivo Estatal y Municipal de manera directa o indirecta para que se promueva la progresiva incorporación de cultivos y técnicas compatibles con la conservación de los ecosistemas. Fracción 3. Las disposiciones, programas y lineamientos técnicos para la conservación y aprovechamiento racional del suelo y sus recursos. Fracción 4. Los centros de población y el establecimiento de asentamientos humanos. Fracción 5. La creación de reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda. Fracción 6. Las actividades de extracción de materiales del suelo y del subsuelo, la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento de sus minerales o sustancias no reservadas a la Federación. Artículo 183. Corresponde al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, y a los municipios, en el ámbito de su competencia, regular la protección y aprovechamiento del suelo en áreas rurales de conformidad con lo siguiente. Fracción 1. Promoverán los usos y destinos adecuados del suelo en base a su vocación natural. Fracción 2. Promoverán la progresiva incorporación de técnicas y cultivos compatibles con la conservación de los ecosistemas en aquellas acciones de apoyos, ya sean directas o indirectas, que otorguen a las actividades agrícolas. Fracción 3. Los propietarios o poseedores de terrenos degradados en su proceso quedan obligados a concertar con las autoridades competentes la ejecución de medidas de protección y restauración de los mismos. Artículo 184. Corresponde a los municipios promover ante el Ejecutivo Estatal la realización de obras y programas encaminados al combate de la erosión y el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales del Estado. Artículo 185. Quienes realicen actividades agrícolas y ganaderas deberán llevar a cabo las prácticas de conservación necesarias
para prevenir el deterioro de los suelos y del equilibrio ecológico en los términos de lo dispuesto por esta ley y las demás leyes aplicables. Artículo 186. La Secretaría promoverá ante las dependencias competentes la introducción y generalización de prácticas de protección y recuperación de los suelos en las actividades agropecuarias. Artículo 187. En las zonas que presentan graves desequilibrios ecológicos, la Secretaría, con la participación de las demás autoridades competentes, formulará programas especiales para la restauración del equilibrio ecológico que resulten convenientes y promoverá su aprobación por el Ejecutivo Estatal.